Hola, ¿cómo te va? Bienvenido de vuelta a Cosas de Cristianos. Seguimos con los devocionales. Te agradecemos que nos hayas acompañado hasta ahora. El devocional de hoy se llama Atrapado sin salida. Está en 2 de Samuel 11, 26, 27. Así que vamos a meterle rosca a la palabra. Al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por él. Pasado el luto, envió David por ella, la trajo a su casa y la hizo su mujer. Ella le dio a luz un hijo, pero esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Estamos hablando del rey David, como cuando estábamos hablando de Abraham y todos los grandes de la Biblia. Vos pensás en el rey David y en lo primero que vos estás pensando es en todas las proezas y en todas las cosas que hizo, matar a Goliat y las batallas que ganó, cómo le daba duro a los filisteos y todo. Pero David también era humano, también se equivocaba. Si vamos a la palabra y lo leemos como dice la Biblia, él andaba paseando por los patios del palacio y digamos en la casa de enfrente estaba Betsabé, la mujer de Urías, bañándose. David la vio, le gustó, la mandó llamar a palacio, estuvo con ella, se llegó a ella, dice la Biblia, y ella después se purificó y se fue a su casa. Como que aquí no ha pasado nada. Para esto, Urías, su esposo, era un soldado del ejército de David y estaba en plena batalla. Pasaron un par de días de la cita entre David y Betsabé y ella le manda un mensaje diciendo que estaba encinta, estaba embarazada de él. Entonces David dijo, qué dilema, ¿cómo solucionamos? Entonces él empezó a maquinar planes para salir de ese tema. Él de entrada no pensó que había hecho algo malo, él lo miró del plano natural y quiso taparlo al asunto. Entonces, ¿qué es lo primero que se le ocurrió? Si ustedes se acuerdan del meme ese que dice soldado vuelve de la guerra después de 3 años y se emociona porque conoce a su hijo de 3 meses, bueno, más o menos algo así fue lo que a David se le ocurrió. ¿Qué hizo? Lo llamó a Urías que viniera de la guerra, lo hizo que viniera a palacio, le dio como una extensión real, digamos, como que le dio una libertad y le dijo, anda a tu casa, toma vino y quédate a dormir en tu casa. O sea, dormir con tu esposa. Pero él no contaba con que Urías era muy leal. Urías, ¿qué le dice? Vive Jehová por tu alma, que yo no haré eso. Yo me voy a ir a mi casa a tomar vino y a dormir con mi esposa cuando los soldados están, cuando mi tropa está peleando en la batalla. Yo no voy a hacer eso. Entonces David se enojó. Pasó ese día y al otro día lo llamó de vuelta al palacio y le dio bastante chupe, le dio bastante vino y lo emborrachó y dijo, bueno, ahora sí, se va para la casa, contento con la señora. No, Urías se durmió en la puerta del palacio. Así que David dijo, bueno, no me queda otra. Lo mandó para el frente de batalla, mandó carta, pónganlo en la parte más picante de la guerra, donde seguro se va a morir, y avísenme cuando pase todo. Pasaban los días, la pelea seguía, y no llegaba nada. Hasta que un día pasaron un par de semanas y le avisaron a David que Urías había muerto. Lo habían puesto en la parte más feroz de la batalla. Si leen la palabra van a ver que lo habían mandado al frente de todo, casi enfrente digamos, de la muralla del enemigo, de donde le tiraban hasta con la olla ese de la vecina. Pobre Urías, y encima la orden que había dado David era mándenlo a la parte más peligrosa de la pelea y déjenlo solo. O que se muere o se muere. Entonces, consumado esto, la muerte de Urías, que si nos ponemos a pensar, él nunca se enteró de nada de lo que estaba pasando. Él se murió y ni se enteró por qué se murió. Para él murió en batalla. Entonces, dice que la mujer de Urías hace duelo por su esposo, una semana y pico. Y David la manda a llamar. Y concretan lo que habían empezado antes. La toma por esposa, tienen el hijo y todos contentos y felices. Pero, si
ustedes se acuerdan, en el último pedacito de lo que leí, dice, pero esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Es como la coma en la oración. ¿Quién aparece en la historia? Ananías. Y Ananías viene y le dice una parábola. Había un hombre rico que tenía muchas ovejas y muchas vacas, tuvo un invitado y en vez de invitarle de sus ovejas o de sus vacas fue y le sacó al hombre pobre la única oveja que él tenía, que le había criado como si fuera una hija de él, como si hubiese sido una parte de su familia. Se la quitó y se la dio de comer al otro. Entonces, ¿qué pasó con David? Se enojó, dijo, ¿cómo va a hacer eso? Fue como un decime quién es, agarrame que lo mato. Entonces Urias le dijo, vos sos el hombre rico. Así con el dedito. Vos. En cámara lenta 3 veces. Vos. Entonces David empezó a bajar un poco. Entonces ya Ananías le dijo, empezó a decir, vos hiciste esto, vos hiciste esto y esto. Y es agradable, desagradable ante los ojos de Dios. Y él va a reclamar la vida de ese bebé que viene en camino. Y siempre va a haber espada sobre tu casa. Entonces, David, ¿qué es lo primero que hace? Se asusta, hace ayuno y empieza a clamar por la vida del bebé. El bebé nace, pero a la semana el bebé se muere. Él todo ese tiempo estuvo ayunando, no comió pan, no comió vino, dice que estuvo postrado en tierra con silicio y todo el andamiaje. Y al final él se da cuenta que estaban hablando los sirvientes y le dicen, se da cuenta que el bebé se había muerto. Entonces les preguntan, ¿se murió o no? Sí, le dicen, se murió. Entonces David automáticamente corta el ayuno. Dice, ya está. Pide que él se cambie, se baña, se afeita, se pone ropa linda, comida, vino a la mesa y a comer y a tomar. Entonces los sirvientes le dicen, pero no, te dijimos que se murió y ya no ayunas más. Y David le dice, ¿y ahora para qué si ya está? Ya se murió. Ya no puedo hacer nada. Entonces siguió con su vida. Pero él se olvidó de la parte que decía, y espada estará siempre sobre tu casa. Ahí es la parte realmente que nos estaría afectando al día de hoy. Porque si ustedes se fijan, él nunca miró de qué se refería eso de la espada. Ananías le estaba hablando no solo de ese hijo, le estaba hablando de todas sus generaciones, de todos sus hijos. Si ustedes se fijan, a David le salieron violadores, asesinos, incestuosos, le quisieron sacar el trono antes de que él se muriera, un hermano mató al otro, el último de todos fue Salomón, que también era hijo de este matrimonio con Betsabé, que la palabra dice que Dios lo amaba a Salomón, pero Salomón transgredió su camino porque se fue con muchas mujeres que no se tenía que ir, entonces se torció su camino en Dios, digamos. Entonces el pecado de David abrió una brecha por donde se metió todo eso que afectó a todos sus hijos. Todos sus hijos terminaron mal. Entonces, ¿cómo lo traemos a la vida de nosotros hoy? Tené cuidado con lo que haces y fíjate, porque a veces queremos esconder las cosas pensando que nadie las vio. Pero acuérdense que hay un Dios que nos ve a todos. Él ve todo. Y las reglas en el mundo espiritual no son igual que en el mundo natural. Lo que hacemos en el mundo, el pecado que nosotros cometemos acá, afecta en el mundo espiritual a tus hijos, a tus nietos, tus bisnietos y todas tus generaciones. Se puede perder toda una generación santa por el error de uno y por el no arrepentimiento. David no se dio cuenta de eso y dejó todos sus hijos marcados para que le fuera mal. La reflexión de hoy sería, si nos equivocamos, que somos humanos y nos podemos equivocar, si te caes, pedí perdón, arrepentite, pedile perdón a Dios, disfrutá de su perdón y camina como Él quiere. No trates de esconder lo inescondible. Así que bueno, esa fue la reflexión de hoy. Te agradecemos que nos hayas escuchado. Si te sirvió y fue de bendición, dejanos un dedito arriba. Suscríbete si no estás suscrito, por acá, por allá, no sé, por donde salga el cartelito, porque nunca sé por dónde sale. Pero te mandamos un saludo, un abrazo grande, cuídate y nos estamos viendo. Bendiciones.